semana pasada, no se pudo completar ese tema, así que debemos hablar de las consecuencias jurídicas también, porque es el segundo tema, ¿no? Vamos a tratar de hacer una hilación de las dos, porque están muy relacionadas una con otra, ¿no? Tanto la teoría del delito como la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, ¿no? Vamos a ver una visión de ambas y su evolución también, ¿no? Porque la normática penal, ¿no? Hoy particularmente, si bien es cierto está con las tesis funcionalistas, ¿no? También hay una crisis desde el punto de vista de la normática penal. Realmente, ¿se imaginan ustedes cuál es esa crisis que vive la normática penal de hoy? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea tienen? ¿Por qué? Porque ya en España y en Europa han hablado de la crisis del derecho penal, han hablado de la crisis, y esa crisis ha llegado hasta acá. Ha llegado hasta acá. Y lo que podemos ver, sobre todo es con los casos emblemáticos, ¿no? Gracias. O megacasos que le llaman, sobre todo lo que son de corrupción de funcionarios, ¿no? Pero eso, digamos, es como si fuera algo, como decirle la consecuencia de, ¿no? Pero eso tiene una razón. ¿Imaginan algo? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Alguna idea? Lo que sucede es que últimamente, desde el año, para ser un poco más precisos, desde el año aproximadamente 2016, 15 o 14 hasta la actualidad, en primer lugar hemos tenido más de 50 incorporaciones de normatividades jurídico-penales. ¿Se imaginan? Incorporaciones, estoy hablando. No estoy hablando de modificaciones. O sea, si hablamos de modificaciones, de repente llegamos a los 90, no sé, ¿qué cantidad? ¿No? Y dentro de ellas, por ejemplo, aparte del tema, por ejemplo, de reglaje, que últimamente también tenemos una especie de reglaje, tenemos el llamado acoso sexual, que es una especie de reglaje, porque dentro de los verbos rectores está perseguido. Y en el reglaje también se da lo mismo. O sea, en otras palabras, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que hay conductas que antes estaban contenidas como, ¿cómo decirles? Como no punibles. Y ahora son punibles. O sea, es decir, que eran consideradas como actos preparatorios. El acoso es un acto preparatorio. ¿Para qué? Para cometer feminicidio, para cometer homicidio, para cometer violación sexual. Y ahora solamente el mero hecho de hostigar, perseguir, asediar o guardar una cercanía o tener contacto con la víctima ya constituye delito. O sea, cosas así están viniendo, ¿no? Cosas así están viniendo. Pero si vamos a buscar la razón de esto, ¿no? La razón de esto, hay dos cosas de las cuales yo debo de hablar, ¿no? Hay dos cosas también que han producido de alguna u otra manera que haya la crisis en el derecho penal. Aparte de las mismas conductas y los adelantamientos. Uno es el tema de la guerra jurídica. Ya en las redes sociales, aproximadamente hace 15 días, ¿no? Recién se ha conocido acá en Perú el tema del lawfare, se le llama también lawfare.
o también se le llama guerra jurídica. Este nombre deriva, ustedes pueden encontrar en Wikipedia, en algunos documentos sobre lo que significa lawfare, ¿no? El lawfare es inmovilizar, es destruir al adversario. Ese es el lawfare. Su finalidad. No busca que se haga justicia, busca destruir. Entonces, como les decía, más o menos aproximadamente hace 15 días, en las redes sociales, ¿no?, ya se venía hablando del tema del lawfare, ¿no? Se venía hablando del tema del lawfare. Y el lawfare es una situación que recién se ha poder apreciar en Latinoamérica. El lawfare nace como palabra en Inglaterra, y desde Inglaterra hasta en Europa es conocido, ya se sabe lo que es lawfare. Eso recién ha llegado ahora, ¿no? Por ejemplo, el tema de los casos anticorrupción son cuestiones de lawfare. O sea, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos paralizar, inmovilizar o destruir a la persona. ¿Cómo, por ejemplo, qué es lo que busca la prisión preventiva? ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Si sabemos que la persona te presenta toda la documentación habida y por haber para demostrar que no hay peligro de fuga, ¿por qué no le cierran las puertas solamente a nivel nacional? Impedimento de salida del país, cierran también tu frontera y punto. O si no, ya en el caso extremo, si tú tienes una idea de peligrosidad, pero la persona te entrega su pasaporte, te demuestra verdaderamente una conducta procesal de que no se quiere escapar de la justicia, ¿por qué no le das arresto domiciliario? Pero no, de frente, prisión preventiva. ¿Y con eso qué hago? Busco mi finalidad es no solamente inmovilizar de una manera personal, sino también destruir al adversario para que el adversario no pueda utilizar su dinero, porque su dinero va a estar bloqueado, no tiene acceso a las cuentas bancarias y de esa manera está impedido de poder defenderse. Ah, y una cosa más, te destruyen en el sentido de que te calumnian y te difaman, porque nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. Recordemos que es un juicio que dura un largo tiempo. Recordemos, por ejemplo, los casos que hubieron de anticorrupción con los llamados petroaudios, ¿se recuerdan? ¿Cómo terminan los petroaudios? ¿Los condenan? No, no condenan. Y estuvieron en prisión preventiva. ¿Y para qué? El Estado te paga por error jurisdiccional, por indemnización, por daño, por reparación civil. ¿Te paga algo de eso? A nadie. Por eso que el lawfare lo que busca es destruir. No le interesa saber si va a haber justicia o no, es destruir. Una persona, una mujer, tranquilamente te puede inventar de que tú la has tocado o que tú la has acosado. Ya te destruyó. ¿Cómo te destruye? Te inician un proceso administrativo, por ejemplo, si estás en una universidad, te inician un proceso administrativo. Y ahora el Congreso, ¿qué quiere? Dice, profesor, usted, como está en una universidad, inmediatamente se le va a impedir poder ejercer la docencia universitaria y se pone en conocimiento a nivel nacional. Y encima la creación de un registro de agresores sexuales, donde va a estar tu nombre. O sea, solamente haces hecho ya te destruyó la vida. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Sin que todavía estemos hablando del principio de la presunción de inocencia. Hay una vulneración al principio de la presunción de inocencia. O sea, ni siquiera hemos llegado a una sentencia, pero ya te están impidiendo administrativamente que puedas ejercer la docencia. Y así en cualquier tipo de trabajo, porque igual va a llegar a un registro de agresores sexuales.
Entonces estamos hablando de una cosa muy seria y que solamente es un delito de mera actividad, que ni siquiera ha llegado a un rango de consumación, ¿no? De resultado. Eso es lo que a veces a uno un poco que lo, digamos, que lo indigna, ¿no? Sobre todo si también vemos otra oleada, que es el llamado derecho penal del enemigo, donde ya nos adelantamos a las barreras de intervención punitiva y simplemente estamos considerando como un enemigo más dentro de la sociedad. Peligroso se vuelve la situación, ¿no? El otro aspecto que quería hablar con usted, porque es la crisis del derecho penal en general, para ya pasar a la teoría del delito, es que yo en el año 2014, ¿no? Yo había hecho un libro, estaba escribiendo un libro y estaba hablando sobre las teorías del delito, ¿no? O sea, sobre la teoría de la construcción de la evolución, y me encuentro justamente con esto de acá: neo-irracionalismo activista, ¿no? Entonces, cuando yo leo eso, y el irracionalismo es una corriente que nace en 1933, de ahí en adelante se construye por el Tercer Reich. Pero hablar de neo-irracionalismo implica hablar de neonazismo. Entonces, yo dije, comencé a leer este libro que yo tenía en la mano y confieso, dije, no, yo considero que no, y por ese motivo no voy a hacer una cita, porque me parece que es demasiado, me parece que es muy exagerado poner algo que eso se esté produciendo en el país, o sea, acá en nuestro país. Me parece mucho. No lo cité. Estoy hablando de 2014, y sin embargo, de quien estoy hablando es de Javier Villestein. Yo tuve el último libro de Javier Villestein en la mano y no debería haberlo citado porque no tenía esa proyección que tiene el maestro Javier Villestein, ¿no? Entonces, ahora digo, ¿no? ¿Cómo no lo cité? ¿No? ¿Cómo no lo cité? Y Javier Villestein en su libro, ¿no? Su libro de parte general, él señala y habla sobre el totalitarismo que existe en el Perú. No estamos hablando acá de una dictadura casi típica. Esta es una dictadura atípica, porque desde lo que sucedió con el expresidente Alan García, ¿no? Se han escuchado voces de hablar de dictadura, de muchas cosas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Por políticos. Como que empaña un poco nuestro ámbito, que es jurídico-penal, y que nosotros no nos mezclamos con cuestiones de política propiamente dicha, ¿no? Entonces, saliendo un poco de ese tema, pero se ha hablado de eso. En nuestro país hemos vivido durante nuestra república temas de dictadura, pero que han derivado del poder ejecutivo. Yo no les hablo de eso. Yo les hablo del poder judicial. Por eso digo que es atípica. Y del Ministerio Público. De ese totalitarismo. Y como dice Javier Villestein, inclusive hasta de la Corte Interamericana, que ya le hacen interpretación a ciertos nombres, ¿no? Que él va a determinar. Espero que la última clase les haga una fotocopia a esas partes de Javier Villestein y el próximo miércoles se las entrego. ¿Les parece? Para que ustedes lo puedan leer y lo puedan ver y lo puedan razonar, porque no simplemente basta que de repente les comento, es verdad, pero cada uno de nosotros saca su propia autocrítica respecto de eso, puede compartir o no compartir cosas. Pero yo lo que he ido viendo es esto, ¿no? Me parece que en algunos casos, con esto termino, me parece que en algunos casos hay razón de aplicar la prisión preventiva y en otros casos no. Debería haber comparativa restringida, impedimento de salida del país u otras medidas. Cuando los magistrados todos han decidido prisión preventiva,
que en la realidad sabemos muy bien que es como aplicarle una sanción penal, eso lo sabemos todos nosotros. Esto no equivale, sabemos que la prisión preventiva no es igual a la pena, si lo sabemos, pero los efectos que surten en la realidad son los mismos. Te vas al penal. Y la pregunta es, ¿te vas al penal en presunción de inocencia? ¿Te vas al penal no con medios de prueba que se realizan en el juzgamiento, no con medios de prueba? Te vas al penal no con medios probatorios saneados a nivel de etapa intermedia. No te vas con eso al penal. No te vas al penal con los medios probatorios que están en etapa de investigación preparatoria. No te vas al penal con eso. Te vas al penal con elementos de convicción. O sea, que ni siquiera llegan a rango de medios de prueba. ¿Qué es justo eso? No sé, yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto. O sea, hay que, primero creo que debemos, más allá de poder ver esta situación, ¿no? Creo que debemos tratar de aplicar la norma lo más justo que sea posible. Estamos hablando de justicia. Acá no estamos hablando de persecución ni nada de eso. No sé cómo termine esto en realidad, ¿no? ¿Saben lo que pasó en Francia, no? Cómo terminó Robespierre, ¿no? Pero que no sea lo mismo, ¿no? Porque nosotros acá no estamos ni para persecuciones ni para venganza. No es lo correcto. No, todas las personas que están en el aparato están para administrar justicia. Por eso es que se les pide ponderación. Antes de entrar con ustedes, he podido ver, estaba viendo Exitosa, justamente el presidente de la República ha pedido cuestión de confianza. Imagina ya en qué crisis estamos entrando. Es una crisis. Ya tenemos una crisis por un señor, ¿no?, que ha estado los días anteriores, ¿no es cierto? Y todo el Congreso ya nos hemos involucrado, ¿no? Entonces nosotros también somos los paganos de esto, ¿no? Ojalá que las cosas no vayan a una cosa mayor y que, bueno, sigan manteniéndose ese mismo espíritu democrático que nosotros hemos tenido y que nos dure, ¿no? Porque ya sabemos muy bien qué cosa nos ha costado todo esto. Bueno, esto definitivamente el lawfare y el neo-irracionalismo activista en los aparatos de justicia, más la incorporación de nuevos tipos penales, ha ocasionado toda una crisis terrible. No solamente aquí en Perú, estamos hablando de Europa, estamos hablando de España. ¿Qué está sucediendo en España con las cuestiones de género? Ya lo último, ¿a qué extremo estamos llegando? El abogado defensor no puede decir, a mí tienes que demostrarme la comisión del delito respecto a mi patrocinado. No. Ahora tú tienes que demostrar la inocencia de tu patrocinado. O sea, a esos niveles estamos llegando. ¿Eso qué significa? Bueno, nuestra Constitución no dice eso. Nuestra Constitución lo que dice es que el fiscal tiene la carga de la prueba y nos tiene que demostrar a nosotros que somos culpables, porque nosotros somos presuntamente inocentes, salvo el tema de legítima defensa, donde tenemos que ejercer una defensa de carácter positiva y no una defensa negativa. O sea, es decir, tenemos que demostrar nuestra inocencia. Ese es el legítima defensa. Pero esto en España ya se está tornando todo defensa afirmativa. Entonces eso es muy riesgoso, es muy peligroso, ¿no? Entonces esperemos que en lo que es materia penal, ¿no?, se calmen las aguas, ¿no? Bueno, en cuanto digamos, al aspecto de la teoría del delito que digamos, lo dejamos la semana anterior, ¿no? En la teoría del delito ha habido toda una evolución, ¿no? Toda una evolución. Por ejemplo, en la prehistoria, desde la prehistoria, ¿no? Porque algunos
cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría del causalismo natural. El causalismo natural, que es la primera teoría. Porque recordemos que todas las teorías del delito que vienen formándose hasta el funcionalismo nos dan la base para que nosotros podamos entender la dogmática penal. En la teoría causalista, ¿en qué época nace? Aproximadamente. Les pregunto. De la causa y efecto, ¿no? Sí, muy bien. ¿El siglo pasado? ¿Siglo XX? 19. La Revolución Francesa, ¿cuándo fue? 1789, ¿no es cierto? A partir de ahí estamos hablando ya de una corriente importante. Por ejemplo, estamos hablando de Beccaria, ¿no es cierto? Que comenzó primero a cuestionar en su libro de los delitos y de las penas, ¿no?, las cuestiones de lo que venía haciendo el absolutismo francés, ¿no? Después viene Romagnosi. O sea, digamos que ahí se forma la base de la dogmática penal, ¿no? Pero sin embargo, hay que dejar en claro lo siguiente. Recordemos también que gracias a la dogmática alemana es la que, digamos, da el impulso a la creación del derecho penal, ¿no? Y la dogmática alemana, digamos, ¿cuándo empieza a rendir sus frutos? ¿Cuándo? ¿En qué época? ¿En qué época? Más o menos. 1800, estamos ya contemporáneos, ¿no? Edad contemporánea. ¿Tanto? ¿Ustedes creen? ¿En moderna creen que ha sido? ¿En media? ¿En antigua? ¿En prehistoria? En media, en la época media, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria, antes de, digamos, vamos a dar un salto y luego vamos a hacer cada una de las teorías, ¿no? En la prehistoria, por ejemplo, lo único que podíamos apreciar era que la sanción se resolvía de una manera, si queremos decirlo, mágico-religiosa, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el tótem, ¿no? Las tribus eran las que decidían, ¿no? Un jefe de la tribu decidía qué sanción debería imponer. Entonces, y el tótem era como un bien jurídico tutelado, pues era un espíritu protector de una determinada tribu, ¿no? Entonces, era otro contexto, es decir, el más antiguo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ni siquiera podíamos hablar de causalismo, ni siquiera podríamos hablar de causalismo. Luego viene la edad antigua, ¿no es cierto? La edad antigua. La edad antigua, ¿qué, digamos, qué ciudades eran las más importantes, por ejemplo, en la edad antigua? Grecia y Roma, ¿no es cierto? También estaba Israel, o sea, la cultura hebrea, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Deuteronomio se habla sobre, digamos, en el Génesis también se habla. Tenemos el diluvio universal, ¿no? O sea, hay un tipo de sanciones de parte de la cultura hebrea, ¿no es cierto? Los fenicios no, porque no, pues no fueron más navegantes, ¿no? Otras cosas, ¿no? ¿Qué otra cultura más? La cultura egipcia. Por ejemplo, en la cultura egipcia, lo único que hay es rastros de fragmentos de algunos tipos de,
digamos, de ilícitos que se hayan cometido y que le denominaban de lesa divinidad.